Pues Amanda, muchas gracias por esta entrevista. Bienvenida también. Tenemos pues muchos lectores que son totalmente asiduos al arte y a todo lo que el MOAC representa. Eh, Quisiéramos comenzar sobre la línea curatorial a la que ahorita te enfrentas con este nuevo reto y principalmente la línea del trabajo que tienes ahora por hacer. Bueno, pues muchas gracias por el interés en conocer lo que hace el MUAC y en esta nueva etapa que está viviendo el museo. Eh, pues en gran medida nuestros intereses tienen que ver con arte contemporáneo. Nosotros exhibimos desde nuestra génesis, de nuestra fundación, arte contemporáneo. Sin embargo, hemos desarrollado a lo largo de todos estos años eh, algunas líneas de trabajo que nos parecen importantes, no nada más en términos de exhibición, sino de los programas públicos, que quiere decir todas aquellas actividades académicas, educativas que desarrollamos con el público del museo o con los diferentes públicos del museo. Y por otro lado, el trabajo que hacemos de colección, que quiere decir coleccionar obra artística, arte moderno y arte contemporáneo y acervos documentales. Esos son nuestros tres brazos en los que hemos trabajado mucho durante todos estos años. Al mismo tiempo, hemos intentado tener una oferta de exposiciones muy diversa, variada, con un perfil crítico, porque nos pensamos como un museo universitario que es atípico, porque Ujú. en realidad los museos universitarios tienden a ser galerías de exhibición, me refiero como salas de exhibición, no un museo de esta escala. Claro. Entonces, en ese sentido, tenemos esa peculiaridad. Y este perfil crítico, como ya decía, tiene que ver con que eh, pertenecemos a un lugar donde se produce conocimiento crítico, un lugar de reflexión como es la universidad, y por otro lado, nos interesa ver qué está pasando en el mundo. Nuestro perfil es local e Ujú. internacional. Y al mismo tiempo que exhibimos el arte que se produce en México, nos interesa también tener un vínculo muy fuerte y sostenido con una escena internacional del arte, porque creemos que hay un diálogo muy rico Ujú. que puede ser muy interesante para los públicos que visitan el museo. En términos de las líneas de trabajo, eh, desde que entré al museo hace poco tiempo, me planteé el reto de pensar cuáles son esas líneas que son importantes desarrollar hoy en día. Una de esas líneas es sin duda el feminismo, Ujú. es decir, atender la demanda que ha habido ya por muchos años de que exista obra de artistas mujeres en la colección del museo, por un lado, y por Ujú. otro lado, que haya un igual número de exposiciones de artistas hombres y artistas mujeres en nuestro programa de trabajo. Ese es un tema muy importante, Ese es un ¿no? tema muy importante, Ujú. creo que las instituciones se han ido sensibilizando y tomando acciones concretas, Ujú. pero pues necesitamos Es de mucho una trabajo. manera más decidida hacerlo en los próximos años. Y en ese sentido también tomar una decisión muy abierta, muy consciente de que es necesario hacerlo, porque pues el movimiento social actualmente, el movimiento feminista, Ujú. no solamente es una de las grandes demandas Ujú. que exista, digamos, esta igualdad, sino que al mismo tiempo esto tiene muchas otras implicaciones en la manera en cómo pues cómo interactuamos en la sociedad. Y el museo, al ser un espacio social, no puede estar alejado de esto que está ocurriendo en la sociedad. Claro, claro. Y en ese sentido, también otra línea muy importante por nosotros va a ser el énfasis sobre nuestras colecciones. Esto que implica el énfasis investigar y exhibir Ujú. de una manera más constante en nuestras colecciones artísticas. Es una colección que está en crecimiento, Ujú. que hemos ido conformando a lo largo de todos estos años, pero que queremos seguir ampliando, porque es una de las únicas colecciones públicas de arte contemporáneo que se ha construido de una manera razonada
y con una claridad sobre las líneas de trabajo y hacia dónde debe ir y por qué también es importante coleccionar o que haya, digamos, una colección pública en ese sentido. ¿Y nos puedes contar de las siguientes exposiciones? Porque cuando ustedes tienen exposiciones no es algo chiquito. Bueno, ahora el museo está totalmente abierto, es decir, todas nuestras galerías están abiertas con diferentes propuestas de exhibición, pero en los próximos meses vamos a tener nuevas exposiciones. Una de ellas es de un colectivo artístico que se llama Tercero un Quinto, es un colectivo de dos artistas regiomontanos que han venido trabajando desde hace pues, 2 décadas en la escena de arte contemporáneo en México y que precisamente pues, es muy interesante porque su trabajo tiene que ver no necesariamente con arquitectura, pero con de construir simbólica y artísticamente las instituciones, ¿no? En los espacios de museo, los edificios, por ejemplo, un consulado, por otro lado también reflexionar sobre la autoconstrucción, ¿no? Cómo sucede la edificación de autoconstrucción en las zonas periféricas, en las urbes, ¿no? En México. Y por otro lado tendremos una exposición de un artista joven del norte de México, de Baja California, Chantal Peñalosa, a quien le comisionamos una pieza para el museo y que va a estar exhibida paralelamente. Y también vamos a tener precisamente una exposición de la colección que revisa piezas claves de la colección artística del museo. Una selección amplia de lo que hemos coleccionado en estos 10 años y que al mismo tiempo estas piezas por diferentes razones son representativas de momentos específicos de la historia del arte en México o son relevantes por los artistas que las han llevado a cabo, ¿no? Son artistas que han formado parte de la construcción del arte contemporáneo en México. Y por otro lado vamos a tener también en este primer semestre, que estamos ya inmersos todo esto en este en nada este más. primer semestre, una exposición de Joan Brossa, un artista catalán muy importante. Es una revisión muy amplia que viene del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, con quien hemos tenido varios proyectos en colaboración. Y por otro lado, también me gustaría completar esta información diciendo que algunas de nuestras exposiciones están viajando a otras ciudades. Wow. Una de ellas es la de Rubén Ortiz Torres, que ahorita está en exhibición, viajará al Marco de Monterrey, y la exposición de Manuel Felgueres, el maestro Felgueres, viajará al Amparo, al Museo Amparo en Puebla. Entonces también eso es parte de las actividades que tenemos en el museo, en donde tenemos esta intención de que las exposiciones que hacemos viajen a otras ciudades del país, a otros países, y al mismo tiempo en ocasiones también recibir exposiciones que consideramos muy relevantes que son producidas por otros museos en el mundo. El nivel de exposiciones que el MOAC nos ha ofrecido a lo largo de los años es para la ciudad, ¿no? Muchas veces, la verdad. Cuéntanos para las personas que no han estado en un museo o trabajado en un museo, el detrás de cámaras, de hace cuánto tiempo, con cuánta antelación comienzan estas planeaciones, desde la idea, los seguros, el guión curatorial, todo eso. Bueno, por ejemplo, nuestro calendario lo planificamos aproximadamente a 3 años. Entonces ya estamos trabajando en proyectos que van a suceder en un futuro, ¿no? Un futuro de 2 años y medio, más o menos. Esto pues porque precisamente hacer exposiciones es bastante complejo, pero al mismo tiempo es muy divertido, tiene una parte muy, muy rica. Por un lado, pues empiezan los primeros contactos, la idea de trabajar con un artista o en el caso de una exposición colectiva a partir de un tema que nos resulta relevante, interesante. Y entonces a partir de esa idea, pues uno empieza a explorar qué tipo de obras podría
podrían incorporarse en esa exposición, por qué, cuál es el concepto detrás, cuál es el enfoque de la exposición, por qué se va a exhibir, qué se va a exhibir. Después, pues hay que ver si esas obras están disponibles en México, si están en museos o colecciones en el extranjero, si es un artista que todavía vive, pues obviamente todo esto es un trabajo que va de la mano con el artista, en donde el curador toma decisiones con el artista sobre todo el concepto de la exposición, sobre las piezas que se van a incluir. Y por otro lado, bueno, ya se hace una primera lista. Luego también pues se tiene que ver si esa lista de piezas cabe en las salas, y no, pues no puede ser como a ojo de buen cubero, Sí, sino no, sí, tiene que estar planificado. Entonces pues intervienen otras áreas del museo, el área de museografía. En un museo grande como el MUAC, pues intervienen muchas áreas en diferentes momentos del proceso. También hay que ver si es necesario conseguir fondos para desarrollar el proyecto, simultáneamente empezar a trabajar en el catálogo de la exposición, ¿no? Qué contenidos va a tener el catálogo. Luego ya después hacer la petición de las obras a las personas o a las instituciones que tienen las piezas pues, en sus colecciones, y después pues seguir trabajando sobre cómo va a ser este despliegue en las salas, empezar a trabajar desde el área de comunicación, de diseño gráfico. Por otro lado, seguir trabajando en otro tren con el área editorial del museo, porque pues también los libros toman mucho los juegos que tiempo en producen, sí, producirse, claro. evidentemente. Y ya que hay un plano final, bueno, y que está ya más cercana a la exposición, las obras llegan al museo Aseguradas. aseguradas, Eso es evidentemente. impresionante, es un Sí, trabajar. las obras antes de viajar tienen que estar aseguradas para que durante todo el trayecto pues haya la confianza de que si pasa algo con la obra, algún imprevisto, un percance, pues la obra esté protegida y las personas o las instituciones que prestaron la obra también estén protegidos, digamos, amparados por ese seguro. Y bueno, pues aquí se dictaminan las obras porque hay que ver en qué estado llegaron las obras después de viajar. A veces viajan pues de lugares muy remotos en el mundo, y por otro lado ya se despliegan las obras, todo el proceso de montaje, que es la parte final, y después pues ocurre la inauguración, pero las exposiciones no acaban cuando se inaugura la exposición. Claro. Las exposiciones acaban cuando las obras al final de la exposición regresan a sus propietarios y se hace un cierre, porque pues también durante toda la exposición ocurren muchas actividades, charlas, talleres, visitas guiadas, y toda una serie de actividades que hacemos en torno a las exposiciones. Entonces, pues ese es el proceso en términos muy rápidos y generales, Sí. y que involucra la presencia de muchos profesionales a lo largo del camino. Es un trabajo en equipo, y es una parte muy importante de hacer exposiciones. Tú como historiadora del arte, obviamente, aparte, te enfrentas, el arte contemporáneo tiene otro nivel de complejidad, ¿no? Porque no te enfrentas tal vez nada más a la escultura o al óleo, a la fotografía. Aquí estás hablando de la temperatura adecuada, todas las obras tienen que tener una temperatura adecuada, pero estoy pensando en un Ai Weiwei o todos los artistas que utilizan diferentes disciplinas y tiene casi como los que ponen una nube, ¿no? Con resolver esa complejidad. ¿Ha habido alguna exposición que se haya hecho a lo largo del tiempo que está el MUAC que no se haya podido resolver por el clima de la ciudad, por la altura, por lo que sea? Bueno, algún día en un momento dado tuvimos una propuesta de un artista que quería, digamos, reflejar las formas de producción del tabique, y entonces quería construir una serie de hornos en donde se produce el tabique en la explanada, pero pues eso es imposible de hacer porque va en contra
de las regulaciones ambientales de la Claro. Ciudad de México. Entonces, digamos que Mm, el arte contemporáneo, como bien dices, al desplazarse y no ser solamente pues una pieza bidimensional o mm, una escultura en un formato mucho más clásico, ujú, y al poder construir procesos o objetos totalmente nuevos o que requieren de un sinnúmero de oficios y disciplinas, claro, entonces sí representa retos enormes y enorme. complejidades, pero eso es parte también de la pasión que nos transmite el arte contemporáneo, de poder hacer cosas que parecen imposibles en otro contexto, hacerlas posibles. El arte tiene también esa capacidad. Maravilloso. Pues sí, sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.